¿Qué tal, amigas y amigos? Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos de nueva cuenta a su espacio Cambio en el Debate, el espacio donde tratamos temas de relevancia para nuestra sociedad michoacana y mexicana. El día de hoy tenemos un tema muy importante relacionado con la educación y particularmente con un evento que se va a desarrollar los próximos días en nuestro estado, aquí en la ciudad de Morelia. Nos referimos al Congreso Estatal Popular de Educación y Cultura, así llamado por los organizadores de este importante evento, y que resulta de relevancia muy importante debido al contexto precisamente en el que se está desarrollando, debido a toda esta lucha, este debate en torno a la llamada reforma educativa que se viene promoviendo desde el gobierno central, desde varias esferas de poder, tanto poder formal como no formal. Y bueno, pues en el caso de Michoacán ha habido ya algunos antecedentes respecto al ejercicio de este Congreso, que no solamente es el Congreso como tal, es decir, la reunión de delegados, sino que antecede a toda una serie de discusiones desde nivel municipal, nivel regional, y finalmente se concentran los temas, se concentran las ponencias a nivel estatal. Precisamente para hablar de este tema hemos invitado a uno de los integrantes de la comisión organizadora de este tercer Congreso Estatal Popular de Educación y Cultura. Le agradezco la presencia al profesor Lev Velázquez Barriga, que es de la Comisión de Educación de la sección 18, pero también integrante de la comisión organizadora de este Congreso Estatal Popular de Educación y Cultura. Bienvenido, maestro Lev, y bueno, háblanos acerca de los antecedentes. ¿Cómo surge esta idea de llevar a cabo un congreso con estos apellidos, es decir, un Congreso Popular de Educación y Cultura? ¿Cuál es la motivación principal para que se convoque este tipo de eventos? Sabemos que ha habido dos eventos anteriormente, uno en el 2006, otro en el 2009. ¿Cuáles son los antecedentes? Bueno, los antecedentes están relacionados con la manera en cómo se define la política educativa a nivel nacional, de hecho ya a nivel internacional, donde no le están dando participación a la gente, donde no es el pueblo de México, el pueblo de Michoacán, quien está discutiendo el rumbo de la educación en el país, el rumbo de la educación en la entidad. Son cada vez más las empresas transnacionales, son cada vez más las corporaciones financieras internacionales las que están por encima de los estados, las que están diciendo a través de las recomendaciones, a través de acuerdos con el país, cuál debe ser la guía fundamental para el rumbo educativo, cuál debe ser el modelo de la educación. De ahí que en la sección 18 principalmente surja la necesidad de poder tener un espacio de diálogo con el pueblo, con los diferentes sectores sociales, en aras de recuperar la soberanía popular, en aras de recuperar estas maneras en cómo somos nosotros y nuestras necesidades los que van a orientar la política educativa de la entidad, la política educativa del país. Y tuvimos un primer ejercicio que fue un ejercicio solamente nuestro, en 2000, donde no participó el gobierno del estado, no participó la Secretaría de Educación. Tuvimos un ejercicio más formal ya en 2006, donde ahora sí convocan los poderes del estado, que son el Congreso local, el Ejecutivo, desde luego a través de la Secretaría de Educación y la sección 18. A partir de esto, esta discusión que se da ahí, bueno, pues emerge una
una declaración conjunta que va a derivar en lo que nosotros denominamos el programa de transformaciones educativas, que son una serie de lineamientos que van a fortalecer el proyecto alternativo de educación con todos los programas que en diversas ocasiones ya hemos promovido, las escuelas integrales, los centros de desarrollo, alfabetización popular y la ley estatal también de educación. Para 2009 tenemos otro ejercicio de esta naturaleza, en donde también van los poderes del Estado, también va la sección 18 como convocante, y ahí también surgen una serie de líneas a trazar sobre el Estado de Michoacán que van a regir, digamos, el rumbo de la educación. Recuerdo que una de las líneas importantes que sale de ahí es justamente el impulsar las escuelas libres de comida chatarra, que bueno, pues fue algo que tuvo una parte fundamental a lo largo de los últimos años, ¿no? Y pues nuestra idea del Congreso es que pueda existir por lo menos 2 congresos en cada periodo de gobierno, uno que pueda hacer como el diagnóstico de la educación, cuál es la situación en la que se encuentra el modelo educativo, en la que se encuentra la educación en el Estado, y después a los siguientes 3 años hacer otro congreso que haga la evaluación de la política, de los alcances que se han tenido en esos 3 años, y que reoriente entonces si estamos mal, o que reoriente el camino, vaya fortaleciendo las potencialidades. Y bueno, una cosa importante que nosotros tenemos que decir acerca de este congreso, pues es que es un congreso popular. Es una parte que siempre ha negado el gobierno del Estado, que siempre ha negado también cuando ha ido con nosotros el Congreso local, porque bueno, pareciera para ellos que están acostumbrados más bien a una política vertical, a una política impuesta solamente desde unas élites. Nosotros entendemos este Congreso como un Congreso más amplio, en el que debe haber un espacio dialógico con la sociedad, donde participen efectivamente los diferentes sectores sociales, donde estén ahí los padres de familia, que estén los alumnos, estén desde luego los profesores, pero también las autoridades educativas, las autoridades civiles, los sectores sociales como los campesinos, los obreros, los trabajadores en general, ¿no? Entonces, de tal manera que es un congreso popular. Hay otra cosa que también hemos negado, que se nos ha negado, que nosotros proponemos en la ley estatal de educación, y que sea este congreso un espacio de carácter resolutivo. Significa esto que en aras de respetar la voluntad popular, en aras de respetar un espacio donde se deposita la soberanía del pueblo y donde se ejerce la misma, se puedan tomar los resolutivos como los que van a orientar la política educativa del Estado, y que no simplemente sea una cuestión deliberativa o de juntarnos y ya verán entonces las autoridades si lo respetan o no. Entonces, quiere decir que a pesar de que formalmente no hay acuerdo de que este Congreso tenga un carácter resolutivo, en la vía de los hechos algunos de los compromisos conjuntos que se han acordado ahí, tanto en los primeros antecedentes, tú hablabas desde el año 2000, después en el año 2006, donde se convocó de manera tripartita, recordamos aquella convocatoria firmada por el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación, que encabezaba el licenciado Manuel Anguiano Cabrera, de que también esa convocatoria fue firmada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en ese entonces encabezada esa Comisión de Educación por la licenciada Minerva Bautista, y bueno, en el caso de la sección 18, efectivamente firmada por el compañero Artemio como secretario general. A pesar de que formalmente no está este acuerdo, tú nos comentas, ha habido programas que se han estado ensayando, que se han estado desarrollando en la vía de los hechos. Así es, a pesar de que no es un acuerdo formal que el Congreso tenga un carácter resolutivo, en la vía de los hechos nosotros hemos tomado los acuerdos del Congreso como
como la palabra, ¿no? Como la ley, como la voluntad del pueblo, y ahí hemos orientado una serie de programas dentro del nivel, por lo menos del nivel básico, que es donde nosotros tenemos mayor participación como sección 18, y hemos orientado toda una política educativa relacionada con el desarrollo integral de los seres humanos. No es una educación basada en la competitividad, en el individualismo. Por el contrario, es una educación basada en la solidaridad, en la ayuda mutua, y que también intenta romper con la lógica de todo este sistema a través del impulso de una economía endógena que esté pensando primeramente en cómo son las comunidades, cómo son las localidades las que tienen que satisfacer primero sus necesidades, cómo la educación atiende también a las necesidades sociales de la población y no a lo que están presentando como prioridad a nivel internacional, que son atender a los mercados, atender a la formación de la mano de obra. Entendemos también esta educación como una educación multidimensional, es decir, una educación que promueve todas las dimensiones y todas las potencialidades del ser humano, que no son los niños, no son los jóvenes un saco de donde se depositen las competencias y los conocimientos, sino que tienen una serie de potencialidades que tienen que ser desarrolladas desde la parte psicomotora, la parte emotiva, la parte cognitiva, social, del trabajo, etcétera, ¿no? Bien, ahora hablemos de este tercer ensayo, este tercer ejercicio que se va a concluir. Digo concluir porque ha venido ya desarrollándose una serie de eventos. La próxima semana concluye este evento. ¿Qué días? ¿En dónde se va a realizar? ¿Quiénes participan? ¿Cuántos participan? ¿Cuáles son los temas principales que se van a estar abordando en este congreso, Leo? Bien, antes que contestar esto, quiero comentar que los días 17, 18 y 19 de abril, que aparecen como las partes culminantes de llegada, digamos así, del Congreso Estatal Popular de Educación y Cultura, aparecen para nosotros más bien como una etapa intermedia, porque nosotros ya venimos de un proceso de discusión anterior, donde en el mes de marzo tuvimos una etapa municipal. Uh-huh. Prácticamente en la mayoría, estamos hablando de más de 100, salvo algunas excepciones, más de 100 municipios del estado de Michoacán participaron en esta etapa municipal, con una amplia participación de los sectores sociales, sobre todo de estos principales 3 agentes o 3 actores de la educación, que son los padres de familia, los alumnos y los profesores. Y pues ahí eligieron sus delegados, eligieron sus representantes al Congreso Educativo, e hicieron también la fase de diagnóstico desde estas localidades, desde estos municipios. En el mismo mes de marzo tuvimos una etapa regional donde se presentan las discusiones y los diagnósticos por regiones. Tuvimos 22 eventos regionales, y entonces, a partir de conocer el diagnóstico de los municipios, se comienzan a hacer las propuestas, y estas propuestas ya van orientadas a presentarlas en el Congreso Estatal Popular de Educación y Cultura. Incluso volvimos a hacer una etapa regional, una segunda etapa, donde ya estaba presente la Secretaría, y que acaba de suceder en estos pasados días de 11 y 12 de abril, ¿no? Jueves y viernes anteriores. Ahí participó ya formalmente la Secretaría de Educación, y vamos a tener una etapa donde se van a presentar las propuestas y los diagnósticos que se hicieron desde los municipios y las etapas regionales ya en el Congreso propiamente de 17, 18 y 19. Pero decimos que es una etapa intermedia porque lo que sigue es entonces ya cómo vamos a concretar los resolutivos y los acuerdos. Y ahí tendríamos que trazar una serie de líneas
que puedan ir especificándose, que puedan ir aterrizando a través de programas, a través de políticas, a través incluso de la propia legislación, a través de acciones concretas dentro de las escuelas, a través de actividades y a través de diversas cosas que van a concretar lo que es el Congreso, ¿no? Por eso decíamos, es como en estas 3 etapas. ¿Quiénes van a participar en el Congreso en su fase de 17, en su fase estatal? Estamos hablando de 2.500 delegados de todo el estado de Michoacán, algunos más invitados de organizaciones sociales, sobre todo organizaciones que están interesadas en la educación pública, en el impulso a la educación gratuita, a la educación laica, a la educación popular, y sindicatos también que están relacionados con la parte educativa, como el sindicato del CECITEM o el sindicato del Colegio de Bachilleres, y bueno, pues desde luego los sectores que ya participaron en las diferentes fases, ¿no? Los temas centrales que nosotros vamos a discutir en este Congreso son 4. 1, está relacionado con el contexto. Tenemos que ubicar en dónde estamos parados, qué es lo que está sucediendo a nivel nacional, qué es lo que está sucediendo a nivel local, incluso también entonces a nivel internacional, ¿no? Entonces estamos pensando en discutir lo que es el contexto. Otro eje a discutir va a ser la política educativa, ¿no? Discutir la política educativa es una parte fundamental, porque se han hecho una serie de modificaciones en los últimos 30 años que nosotros decimos que están atentando contra el carácter público, contra el carácter gratuito de la educación, que incluso en la parte de los trabajadores también se está afectando el derecho de los trabajadores y está en peligro un derecho fundamental, un derecho que se reconoce como de los universales, que es la educación, ¿no? Entonces, el otro eje que nosotros vamos a discutir es el educación, cultura y sociedad. Hay una serie de cosas que tiene como carencia la educación a nivel nacional, la educación en el Estado. No hay una educación que esté respetando la multiculturalidad, la diversidad de culturas y la interacción de estas. Es un reclamo que nos hacen constantemente los pueblos originarios, y que bueno, tenemos que discutir ahí como un eje relativo a la interculturalidad, a la multiculturalidad. También me parece que la educación no está atendiendo al desarrollo del Estado, al desarrollo económico, al desarrollo cultural. Está pensando cada vez más en cómo atender a las necesidades de los mercados, a las necesidades financieras y etcétera, pero está pensando muy poco en el desarrollo social, en el desarrollo cultural, en el desarrollo económico desde las entidades. Estamos pensando también discutir aquí cuál es la visión del arte, cuál es la visión de la cultura, desde luego también la visión de la sociedad en esta parte, ¿no? Y un eje más que vamos a discutir ahí es la educación necesaria y posible. Y ahí vendrán las propuestas alternativas, ahí vendrán qué es lo que tenemos que hacer para transformar esta educación. Ya ubicamos el contexto, ya hicimos la crítica a la política educativa, ya advertimos también de las necesidades a través de este eje de educación, cultura y sociedad. Ahora, en este último eje, tenemos que presentar las propuestas, se presentan los proyectos de investigación, se presentan las experiencias concretas de educación alternativa, y nosotros también vamos a presentar lo que ya hemos logrado, lo que ya hemos construido a lo largo de varios años, que son nuestros proyectos de transformación educativa como la verdadera alternativa al modelo educativo del capital. Muy bien, vamos a un corte y enseguida regresamos. Bien, amigos, continuamos con su programa Cambio en el Debate. Estamos hablando del Congreso Estatal Popular de Educación y Cultura, que se va a realizar en su etapa final, digamos, en cuanto a su desarrollo estatal, en los próximos días 16, 17, 18. 17, 18 y 19. 17, 18 y 19 de abril, que es miércoles, jueves y viernes Sí. de la semana que entra. Es un evento que ha sido formalmente convocado por 2 partes, en este caso por la Secretaría de Educación del Estado, encabezada por
el licenciado Jesús Sierra, y por la sección 18 del CENTE, en este caso encabezada por el profesor Juan José Ortega Madrigal. Bien, vamos a hablarle acerca de cuáles son las perspectivas de este congreso, sabiendo que se está desarrollando en un ambiente de mucho debate, en algunos lados, en algunos estados, hasta de mucha confrontación respecto a una reforma educativa que se está imponiendo desde el nivel central, desde el gobierno federal, que se ha instalado desde el 1 de diciembre del año pasado, y que, bueno, pues ha recibido toda una serie de inconformidades, de oposiciones por parte de un sector muy importante del Ministerio Nacional. ¿Cómo se ve el Congreso en este contexto? El Congreso de Michoacán, el Congreso Educativo de Michoacán. Hay posibilidades de que este Congreso, como se ha intentado desde otros estados como Oaxaca, como Guerrero, posibilidades de construir alternativas a esto que parece un choque de trenes respecto a la reforma educativa. ¿Cómo se está planteando? Sí, bueno, hemos revisado la prensa local, la prensa nacional. Parece como que pareciera, o así lo han querido hacer ver muchos medios de comunicación, que no hay una oposición en el estado de Michoacán a la reforma educativa. Guerrero luego se perfila como la noticia más importante, porque ellos, bueno, están teniendo una serie de movilizaciones afectando a los dueños de las carreteras, que son particulares, son privados. Y bueno, pues cómo se van, todo un fenómeno ahí interesante de cómo las propias policías comunitarias se van también sumando a esta lucha en la defensa de los derechos fundamentales del pueblo. Y pareciera como que Michoacán no está entrando en el terreno de la pelea, en el terreno de la calle, de las plazas públicas, de las marchas, pero sí estamos teniendo una táctica un poco más cercana con la sociedad. Desde luego nos seguimos sumando a la lucha nacional, hemos participado muy activamente en la lucha nacional contra la reforma educativa, porque estamos convencidos de que tiene que ser una lucha nacional, no puede ser una lucha en el terreno local, pero también estamos apostando al diálogo con la gente, al diálogo con la sociedad, a demostrarle al gobierno federal que su reforma no tiene ninguna legitimidad, que no tiene consenso, que es una política totalmente vertical, que es como se alinean de manera preocupante, de manera burda, a lo que les están diciendo los organismos financieros internacionales, y que ni siquiera son ellos los que están planteando las reformas, son simplemente los títeres del poder del gran capital. Y bueno, nosotros apostamos a la otra parte, a esta otra táctica de diálogo con la gente, y nos hemos dado cuenta a través ya de las etapa municipal, desde los foros, la etapa municipal después, estas dos etapas regionales, de que hay un rechazo de la población a la reforma educativa, que no es como ellos la están presentando en los medios de comunicación, que es una reforma que sí atenta contra los derechos fundamentales de la educación pública y de la educación gratuita, incluso de la educación científica, porque no es una reforma que tenga fundamentos en la ciencia, es una reforma que está copiando los modelos de productividad, los modelos en cómo se rigen dentro de las empresas, y que está atentando incluso contra el carácter científico de la educación, que a través de las llamadas autonomías, de fortalecer la autonomía escolar, van a culminar con el proceso de descentralización de la educación que empezaron en los años 80 con Miguel de la Madrid, donde le pasan la responsabilidad del Estado, luego la quieren pasar a los municipios, y ahora le van a entregar la educación directamente a los padres de familia a través de este concepto de autonomía escolar, que se concreta,
que se especifica en los llamados consejos de participación. Entonces, en este diálogo que hemos tenido con la gente ha mostrado su rechazo, su inconformidad, y seguramente lo va a hacer en el Congreso Estatal Popular de Educación y Cultura. Para nosotros, el Congreso Estatal Popular representa un escalón, representa un peldaño para cómo el magisterio también va a fortalecer su posición, va a fortalecer su postura de rechazo a la reforma educativa, pero ya no solo el magisterio como la visión gremial o la visión particular, sino la visión de consenso, la visión que fue el resultado de una serie de reuniones, de asambleas, una serie de participaciones, de interacciones y de comunicación con el pueblo de Michoacán, para entonces sí decirle al gobierno federal: Michoacán, y no el magisterio, sino el pueblo de Michoacán, no está de acuerdo con la reforma educativa, empresarial, antilaboral y antieducativa que están presentando como la alternativa, ¿no?, que están presentando. Pero en el terreno de la propuesta, ¿crees tú que haya la posibilidad de llegar a por lo menos un acuerdo central con la Secretaría de Educación de Michoacán, con obviamente el gobierno del estado, porque es una dependencia que forma parte del Ejecutivo? ¿Crees que haya la posibilidad de arribar a algún acuerdo central respecto a cómo presentar ante la Federación alguna propuesta alternativa que evite precisamente pues esto que ya estamos observando en otros estados del país? Hablábamos del caso de Guerrero, del caso de Oaxaca, que han sido los más sonados, pero sabemos que también hay movilizaciones en Chiapas, en Morelos, hay en Tlaxcala, en varios estados del sur, pero también del norte. ¿Hasta dónde esto se ve como una posibilidad, ¿no? Porque ahí depende mucho la importancia del Congreso. Si el Congreso reconoce el contexto complicado en el que está desarrollando, reconoce también la posibilidad de poder contribuir en este ejercicio de construcción desde abajo, como tú dices, diferente a la construcción vertical, impositiva. Bueno, creemos que el Congreso va a tener un espacio muy, muy relevante. Pero ustedes que han estado en la comisión organizadora, ¿cuál es el ánimo que se percibe allí con los integrantes de la comisión por parte de Secretaría de Educación? Sí, bueno, la idea sí es que a partir de los resolutivos del Congreso se puedan presentar como lo que está pensando, lo que está pensando Michoacán, lo que está proponiendo Michoacán, que debe ser la educación, que debe ser también parte de la legislación, y decirle al gobierno federal: bueno, aquí está el modelo que Michoacán propone, aquí está el modelo educativo, pero también aquí está incluso nuestra idea de cuáles deben ser los canales jurídicos, cuál debe ser la legislación que va a fundamentar este modelo educativo, y desde luego también a nivel local estaremos presentando nuestras propuestas y valorando que estas propuestas puedan llegar a la Cámara de Diputados, a la Cámara local, y que bueno, y también decirles, fue el producto de un proceso amplio de discusión. Esto es lo que el pueblo de Michoacán quiere. El ánimo hasta ahora se percibe con los integrantes de la comisión organizadora de la Secretaría de Educación. Valga decir que muchos de ellos más bien son investigadores, más bien son quienes están al frente de los centros de investigación, de algunas instituciones más relacionadas con lo educativo, pero no son quienes están propiamente gobernando como secretario de Educación, como gobierno estatal, etcétera, ¿no? Entonces, hasta ahora en ello se ve un ánimo que nos parece muy bueno, y que nos parece que podemos llegar a tener acuerdos, mas esto no significa que el gobierno del estado ya en su investidura de ejecutivo o el aparato del gobierno estatal vaya a respetar el Congreso de Educación, ¿no? Creo que ellos nos han dejado ver en muchísimas ocasiones que el Congreso es un Congreso deliberativo,
es un congreso simplemente propositivo, pero que no puede ser un congreso resolutivo porque hay una legislación que tienen que respetar, aun cuando esa legislación no esté fundamentada en la opinión del pueblo o no esté fundamentada en la soberanía popular. Lo que nosotros sí garantizamos como sección 18 es que lo vamos a defender, lo vamos a llevar hasta donde sea necesario para que se respete la voluntad del pueblo de Michoacán, y vamos a ir a las instancias pertinentes para que se pueda tomar en cuenta los resolutivos del Congreso. Bueno, finalmente, ¿en dónde se va a realizar este evento? Y también preguntar si la gente que nos escucha, la gente que no pudo participar en las fases anteriores, la fase municipal, la fase regional. Lo digo porque hay maestros que también a través de las redes sociales, una vez que se ha estado anunciando el Congreso, preguntan cómo se puede participar. ¿Hay alguna manera indirecta de participar? ¿Algún correo electrónico donde se puedan recibir comentarios, propuestas, sugerencias, etcétera? Es decir, si está previsto un mecanismo que permita que la gente que ya no pudo ser nombrada, digamos, delegada o delegado, pueda participar. Bueno, hay dos maneras. Una es que en la fase estatal que va a ser, por cierto, en la unidad deportiva, en el auditorio Bicentenario, que está muy cerca de la avenida Torreón Nuevo. Es la nueva unidad deportiva. La nueva unidad deportiva de Morelia. Así es, un auditorio, por cierto, muy bonito, muy estético. Y ahí va a ser el Congreso. En la parte circular, digamos, periférica del auditorio, van a desarrollarse una serie de actividades que tienen que ver con talleres que nosotros vamos a estar ofertando como sección 18 de lo que se hace en las escuelas como alternativa educativa. Va a haber una serie de exposiciones también presentando todos los programas de transformación educativa que tenemos como magisterio. Van a estar, va a haber también actividades culturales, actividades académicas y conferencias. Muchos incluso de los conferencistas que estarán participando en los paneles centrales dentro del Congreso estarán haciéndolo a la vez en otro momento, claro, en otro horario fuera del Congreso. Entonces la gente tendrá la oportunidad de cobijar, de acompañar el Congreso desde las actividades colaterales, ¿no? Y bueno, y también escuchar a estas opiniones de especialistas que son también importantes para darnos una idea de hacia dónde podemos caminar. Y hay otra manera, no es la que nosotros creemos que es la mejor. Nosotros insistimos en que fue en las etapas municipales, fue en esta discusión donde se enriquecía más la participación de la gente, pero también pueden participar a través de las ponencias directas. Entonces hay un correo a donde pueden enviarlas. A ver, ahí va el correo electrónico. A ver, permíteme. Entonces bueno, ahí pueden mandar a alguien que tenga alguna ponencia, máximo de cuántas cuartillas le puede ser la ponencia. La ponencia tiene que ser a lo más de unas 5 cuartillas. Máximo 5 cuartillas. Máximo 5 cuartillas. Y bueno, si no les doy el correo donde a mi correo yo la reenvío. Mi correo es levmx, es LEVMX @yahoo.com.mx. Ese sería mi correo y bueno, yo las reenvío, y si tienen hasta el día de hoy solamente para poder enviar sus ponencias directas, y a más tardar el martes o mañana por la tarde les estaríamos dando les estaríamos comunicando de que fue aceptada su ponencia. Muy bien. Bueno, pues agradecemos mucho tu participación en este programa, LEP, relativo a el Congreso Estatal Popular de Educación, que se va a realizar en los próximos días aquí en la ciudad de Morelia, y pues esperando que tenga todo el éxito que requiere la educación en el estado y en el país. Gracias. Así es que pues